Huracán Patricia alcanza categoría 5. Con agua pronostica toque de tierra la tarde de hoy en Jalisco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó anular la elección de gobernador en Colima. Por fuga del Chapo, secretario de Gobernación comparece ante miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad. No perdamos de vista que la fuerza de las instituciones siempre será mayor a la de cualquier criminal. Instituciones que con vocación y capacidad probadas hoy trabajan día y noche en la recaptura de este delincuente. PGR detiene a Arturo Díaz Díaz, presunto operador financiero de Joaquín El Chapo Guzmán. El próximo domingo habrá elecciones en Guatemala. El comediante Jimmy Morales encabeza las preferencias. La exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton comparece ante el Congreso por el ataque al consulado estadounidense de Libia en 2012. One of the horrors of the hours after the attack was our failure to be able to find where the ambassador was. Comenzamos con el análisis. Con estas imágenes iniciamos esta mañana el primer café con dos eventos históricos, la decisión de la Corte y también el huracán Patricia. Sí, Patricia es el huracán que en este momento está clasificado como el huracán más fuerte en la historia del continente americano desde que se registran y se miden los huracanes. No es de los últimos 50 años. El más fuerte en la historia del continente americano. De acuerdo con las autoridades, hay mucha alarma, hay una necesidad de las autoridades federales, estatales, municipales, para que la población entienda que lo que se puede esperar a partir de la 1 de la tarde, hoy cuando toque tierra, son vientos que lleguen a 300 o 350 kilómetros por hora. En este momento viene por el Océano Pacífico, ha alcanzado rachas superiores a los 400 kilómetros por hora. 400 kilómetros por hora es la mitad de lo que vuelan los aviones comerciales más rápidos. No hay vehículo en el mundo, ni siquiera los deportivos que vayan a esta velocidad. En el caso de la Fórmula 1 es más o menos 30% más de lo máximo que cuando llega a entra alcanzar tierra una Fórmula 1. 200, ¿no? Es 250 cuando menos. 250 kilómetros cuando menos, pero va a tocar a 325 kilómetros por hora, de acuerdo con el Centro de Huracanes Nacional de Estados Unidos, que dice que es potencialmente catastrófico. Hay una situación de alerta de emergencia para Jalisco, Colima y Nayarit. A Jalisco le va a pegar en la parte norte de Jalisco, en el área de Puerto Vallarta, donde esta mañana tuvieron que salir las autoridades con altavoces, porque la gente no estaba respondiendo a la emergencia. No se ha dado cuenta la gente, mucha gente en estas zonas, que este huracán no es como otros que han vivido. Hay 400,000 personas en áreas vulnerables en este momento en toda esa región. ¿Se van a movilizar 50,000 personas aproximadamente? Lo están haciendo en este momento. Están desplazando de las costas, también están desplazando de las comunidades en el volcán de Colima, porque hay 12,000 kilos de ceniza acumulada que con la lluvia se va a convertir en lodo, un lodo muy pesado, y ese lodo muy pesado puede inclusive sepultar algunas comunidades. Esta es una visión, sí, es muy catastrofista, pero eso es lo que está señalando, lo que se está indicando a partir de la velocidad con la que se espera entre a tierra este mediodía. No hay vuelos. Ahorita ya se están, hay algunos vuelos que se están suspendiendo, por supuesto
que a partir de no hay clases, y a partir de la tarde lo que están diciendo las autoridades no es nada más no vayan al mar, no salgan de sus casas, resguárdense. El propio coordinador federal de protección civil, Luis Felipe Puente, está diciendo este tipo de violencia, de fuerza en el viento, puede fácilmente hacer volar un vehículo, un automóvil, y utilizarlo como proyectil. Bueno, no basta imaginarse un espectacular arrancado sin mayor problema de donde esté y cómo puede significar, qué puede significar esto como un proyectil volando de una manera absolutamente loca, sin control por las calles. Resguárdense. Ya tenemos tapiando. Ya han anunciado que todos los vuelos ya desde anoche ya están cancelados, los vuelos a Puerto Vallarta, Colima y Tepic. Me estaba comentando un experto hace media hora que tuve la oportunidad de hablar con él, porque estamos tratando de descifrar qué es lo que va a pasar ya una vez que entre a tierra este huracán Patricia, cómo va a afectar, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara, donde sé que tenemos muchos televidentes que nos están viendo esta mañana. Y aunque sí se va a reducir la velocidad de estos vientos, sí siguen siendo vientos muy peligrosos. Se esperan lluvias torrenciales y además se espera que llueva hoy todo lo que ha llovido en el año, únicamente hoy. Y entonces también se esperaría que el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara pues va a tener, no se sabe por cuánto tiempo, pero podría haber interrupciones importantes de los servicios. Ya hay hasta alertas hasta Texas en este momento. Cuando uno está leyendo toda la información, se espera que la lluvia va a subir por toda la parte norte, noroeste del país, con lluvias también torrenciales. Entonces también hay que estar en alerta, no solamente en el estado de Jalisco, sino va a seguir hasta el norte. Ya están hablando de lluvias importantes, por ejemplo, también en otra ciudad que nos ve, desde donde nos ven esta mañana, en la ciudad de Monterrey. Entonces sí le sugerimos al auditorio, más allá de la información que les podamos proporcionar aquí en el primer café, de estar muy alertas, estar siguiendo muy de cerca la información que se esté proporcionando por Protección Civil de sus estados. Muy atentos a los mensajes de las autoridades y háganle caso a las autoridades. La Organización Mundial de Meteorología está comparando este huracán con el tifón Haiyan, este tifón que pegó en Filipinas en el 2013 y dejó 6.300 muertos. También hay que decir una cosa, las condiciones de vivienda en Haiyan no son comparables con las condiciones de vivienda en la costa del Pacífico mexicano. Esto hay que señalarlo muy bien, porque el hecho de que haya habido tantas personas no quiere decir que en condiciones de vivienda y de prevención similares el efecto vaya a ser el mismo. Tenemos mejor infraestructura. Mucho mejor infraestructura, entonces es una referencia únicamente, no es un espejo de lo que viene. Esto se puede evitar si la población atiende las medidas de seguridad. Y si en este momento quienes estén en las zonas que no han sido evacuadas, pues están tapiando sus ventanas. ¿Y por qué se hace esto? No es únicamente porque los vientos rompen, los vidrios es para evitar también proyectiles que salgan. Los muebles, por ejemplo, las sillas en la playa, porque por supuesto están retirándolas, pero todo aquello que no esté perfectamente anclado a la tierra, pues se convierte en un potencial proyectil. Sabes que lo que ha sido complicado de este huracán, Raimundo y Paco, es que la fuerza que tomó fue muy rápido. O sea, fue como en 24 horas donde empezaron a sonar las alarmas y la preocupación de lo que podría representar este huracán. Ya se sabía que probablemente iba a pegar el huracán desde hace 24 horas en las costas de Jalisco, ya más o menos había ese pronóstico, y que tendría impacto en las costas de Colima y de Nayarit. Lo que nunca no se había anticipado era la fuerza con que venía. O sea, un huracán de categoría 5, como lo escribes, Raimundo, es de esos huracanes donde ni siquiera las mismas autoridades, México, que tiene muchísima experiencia en protección civil, sabe a ciencia cierta qué impacto podría tener en casas, en carros, en la población en general. Por eso el discurso público que está utilizando
el responsable federal de Protección Civil, Luis Felipe Puente, es de mucha alarma. Y es importante subrayar que este tipo de discurso es lo que en este momento sí se necesita, porque la gente tiene que alarmarse para que empiece a sentir miedo, y si tiene miedo que empiece a tomar provisiones. Esta mañana la gente estaba jugando en la playa en Puerto Vallarta. Bueno, esto no puede ser. Tengan mucho cuidado. Tú decías, ¿cuántos turistas se encuentran en esta zona? Mira, me estaba comentando este experto que hablamos con él hace como media hora, unos 18,000 por lo menos. Pero eso es nomás en Puerto Vallarta. En toda la costa está Manzanillo, está toda la costa de Nayarit. Esos turistas, para que me entiendan, ya no los van a poder sacar. Nuestra referencia inmediata, autóctona, es lo que se dio el año pasado en Baja California Sur, en Los Cabos. Ese huracán fue categoría 3. Entonces, para que empecemos a entender de qué tamaño viene, lo ideal, lo utópico sería que perdiera fuerza. Y si algún lugar tenía infraestructura de Los Cabos. Exacto. Y así quedó destrozado. Bueno, pues precisamente... ¿Podría llegar a Michoacán? Bueno, porque los albergues se habilitaron también en Michoacán, y entiendo que alguien sugería que también Guerrero tendría que tomar pero por lluvias. Básicamente por lluvias. No van a tener el impacto del viento, pero las lluvias. Ahora, uno dice, pues entonces están del otro lado. Pues no. El daño central lo hacen precisamente las inundaciones que se producen esto, porque finalmente el viento puede llegar con esta fuerza y hace terribles destrozos y se va, pero las lluvias sí te generan efectos secundarios, todos los deslaves, el problema que hubo en Guerrero también hace 2 años, lo que ha habido, pues lo que ha habido en Tabasco, lo que se da cuando hay todo este tipo de alta precipitación de agua pluvial y las inundaciones. Pero bueno, 23% de los impactos es el tema número 1 en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite, que tiene como segundo tema algo que no se esperaba, que fue ayer en el Tribunal Electoral. También histórico. En el Tribunal Electoral había mucha presión. Dependía de qué día, ¿no? Un día sí, la anulación de la elección para gobernador de Colima, en donde lo que ya prácticamente se había dado como una victoria para el priista Ignacio Peralta se convirtió en que una votación 4-2 ayer en el Tribunal Electoral determinó que el gobierno de Mario Anguiano, gobierno priista, intervino en las elecciones, por lo tanto violó la ley y se anula la elección. También el Tribunal Electoral hizo una crítica, hizo un señalamiento en contra del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, porque dijo que en sus declaraciones a la prensa no ha argumentado, ha descalificado, no ha llegado a decir epítetos, pero sí ha utilizado un lenguaje que no es aceptable por el tribunal. El tribunal lo que hace es convoca o más bien exhorta, le pide al Congreso local de Colima que nombre un gobernador interino y que convoque a nuevas elecciones. Iba a decir algo de... Que merita mucho análisis esto no es la primera vez que se anuló una elección en Colima. 2003 fue la última. La causal es interesante, pero creo que está sustentada al final en la diferencia en el número de votos. Es decir, por eso siempre fue un tema latente, yo creo. ¿Qué te parece, Paco? Si regresamos. Si entramos, vamos a tener información ya detallada, porque es muy importante lo que estás diciendo. Nada más añadiríamos que no fue la única elección anulada. Se anuló también la elección de un diputado federal en el Distrito 1 de Aguascalientes. También. Aquí había menos causalidad, porque la acusación fue algo real, porque además fue público, que el gobernador Carlos Lozano llevó a candidatos del PRI a votar en el autobús del gobierno. Entonces, esto se establecía como una intervención. ¿En dónde digo que era débil la impugnación? Porque en las casillas a donde fueron perdió el PRI. Mucho tiene que ver con la ley de en donde esta intervención te cambia el rumbo de la elección. De cualquier forma, de cualquier manera, se anula.
Y también, bueno, algo que se tenía que anular, pues no hubo elecciones en Tixla Guerrero, pues entonces se tiene que reponer esta elección. También hubo fallos en Chiapas, en Michoacán y en Guerrero, pero Guerrero es Tixla. En particular en Aguascalientes sé que hay un partido que tiene puestas sus esperanzas, pero ahora con lo de Colima no sé si también sea el caso, que es el PT. Claro. Ante la repetición de una elección, tú podrías contabilizar nuevamente los votos de este partido que perdió su registro por 3,000 votos. Creo que, pero bueno, el Tribunal Electoral... Tienes toda la razón, pero la razón porque Colima pasa te cambia la ecuación. Pero el Tribunal Electoral le hicieron esa pregunta y fue el argumento que llevó el PT pidiéndole al tribunal que no hiciera una decisión sobre si le iban a quitar su registro o no. Y el tribunal salió a decir no. O sea, sí hay una decisión del tribunal que a pesar de que se estaban viendo estas dos posibilidades de que se tuvieran que volver a hacer una elección, que se tuvieran que anular estas elecciones, de todos modos le dijeron no al PT. Entonces, la pregunta es, ¿qué recurso tiene el PT ante esto? Porque ¿a dónde pide un amparo? Van ante la Suprema Corte, porque el tribunal ya les quitó el registro. Entonces, creo que no tienen, por lo menos en este momento, una instancia en donde apelar la decisión del tribunal, que no sea la Suprema Corte. Okay. Y creo que no pueden. No sé. Prófugo y asalto de Mata, Joaquín El Chapo Guzmán, sí, sigue ganando batallas en tribunales. Habrá que preguntar el papel del Poder Judicial en el caso general de elevación de Joaquín El Chapo Guzmán, pero en esta ocasión un juez suspende en caso de que fuera capturado, la extradición a Estados Unidos. Dice, si es capturado, no puede ser enviado a Estados Unidos. Este fue un amparo que interpusieron sus abogados y la ganó. Creo que esto va a hacer un poquito de ruido en la opinión pública. Bueno, yo creo que la institución a la cual no se ha observado en todo este caso es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene muchas cosas que responder, como por ejemplo, ¿cómo fue posible que Joaquín El Chapo Guzmán pudiera ganar prácticamente todos los amparos dentro de la cárcel y pudiera tener una legión de 14 abogados que le permitía estar prácticamente todo el día en los locutorios y otras cosas vinculadas con el Poder Judicial dentro del penal del Altiplano, donde hubo quejas y reclamos específicos institucionales por parte de las autoridades carcelarias que fueron ignoradas. En términos numéricos es 85% del tiempo que estuvo dentro tuvo contacto con gente de fuera, ¿no? 85% gracias a los amparos. Sí, y también tuvo, visitas conyugales, conversación con familiares, asesores. Eso está permitido por la ley. Claro. El hecho de haber ganado tantos amparos alegando en comunicación que tuviera 14 abogados, pues es lo que se eleva. Es la parte anómala. Joaquín El Chapo Guzmán había ganado tantos amparos dentro del penal del Altiplano que sus abogados podían estar el tiempo que desearan, el día que desearan, a la hora que fuera necesario. El hecho de que hay un amparo que en este momento dice que de detener a Joaquín El Chapo Guzmán no lo podrían extraditar en ese mismo momento, no implica que después ese amparo, o sea, va a haber argumentos, o sea, todavía hay mucho. Sí, no es definitivo, no es una definitivamente, batalla legal. Es una batalla de una guerra en donde, pues eventualmente las autoridades acaban extraditando a esta gente o encuentran la forma de extraditarlos. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que podrían usar para poder procesarlo en Estados Unidos. Ahora, simplemente como referencia, porque no vamos a entrar realmente al tema, que puede ser muy reiterativo, siguen los operativos de la Marina en Culiacán, siguen cateando casas de los familiares de Joaquín El Chapo Guzmán. Si nosotros nos atenemos a lo que se ve en la prensa, sí se podría argumentar que Joaquín El Chapo Guzmán está cercado. Esto da una expectativa de captura de Joaquín El Chapo Guzmán en algún momento, y cuando digo cercado es porque estuvieron tan cerca en la Sierra de Durango que sí les permitió establecer un perímetro de seguridad para tratar de que salga. No sabemos de qué perímetro, si es únicamente Culiacán, si es mucho más amplio que Culiacán,
pero sí parece estar cercado Joaquín El Chapo. El nivel de atención que le ha puesto la prensa estadounidense, como Fox o CNN, me llama mucho la atención. Sí. No sé si porque es un tema genuinamente mediático. Es decir, es muy interesante la persecución de cualquier delincuente. Pero, porque es el Chapo, porque somos los... No sé, pero me llama mucho la atención porque hay como cápsulas con alguna frecuencia ¿sabes de por cómo qué? va la... Pero ¿sabes por qué hay tanta atención? Porque mucha de la información sobre esta persecución se está filtrando desde Estados Unidos. Y porque mucha de la investigación posterior a su captura la tiene Estados Unidos, porque aquí desmantelaron esa parte de las investigaciones que lo hemos platicado ya muchas veces. 9% de los impactos. La Procuraduría General de Justicia de Puebla ya empezó a consignar a los responsables de los linchamientos de 2 encuestadores este lunes en Ajatlán. ¿Lo dije bien? Lo dije bien porque siempre tengo problemas con el municipio. No, pero Ajatlán. Porque siempre me equivoco con el municipio. Pero bueno, son 5 consignados. No son los únicos que van a estar consignados, pero ya son aquellos en donde la Procuraduría puede establecer una presunta responsabilidad a partir no únicamente de los videos que grabaron los propios pobladores sobre este crimen, sino también a partir de declaraciones de policías, de testigos. No únicamente podrían llevarlos a la cárcel, podrían acusarlos sobre la base de los videos. Se requiere pues, un caso mucho más sólido. Pues ya comenzaron, detuvieron ayer a 34 personas y una redada. Sí, está muy documentado. Lo que me sorprende de lo que está pasando en este poblado, en Ajalpan ahora, es que tienen un sitio de internet donde hay parte de la población está justificando lo que hicieron, que me impresiona mucho. Es decir, que siguen pensando que eran secuestradores. Es decir, ya se documentó, ya se dijo pero ni siquiera entienden que aún si fueran secuestradores, si hubieran secuestrado, si hubieran hecho cualquier delito, no se justifica. Creo que sí es un fenómeno social que no habíamos visto. O sea, no tiene precedente. No, esto que está señalando, no. Que todavía en este momento, 48 horas después, no hayan comprendido que en la enajenación colectiva cometieron un crimen y que estén justificando haber cometido el crimen porque son secuestradores, pues me parece que, como tú dices, el problema en el orden de pensamiento y de análisis de lo que sucedió en este municipio, habrá que verlo de otra forma. Se ve que es una comunidad muy dividida. Hay quien está pidiendo misas, quien está llevando flores al lugar de la tragedia y hay quien está justificando lo que hicieron. Esta segunda parte a muchos nos tiene, sobre todo porque somos afectados como gremio, nos tiene muy impresionados. Oye, ¿se ha visto en este portal y los comentarios que han surgido de los pobladores algún liderazgo de personas que porque sí uno se puede imaginar que hubo una incitación de los pobladores, pero es difícil imaginar que no hubiera algún liderazgo inherente en la población que permitió que esto sucediera. Es muy interesante porque quien está hablando de esos liderazgos son los propios encuestadores en otra página de internet, donde, ha habido distintas manifestaciones o ha habido muestras de apoyo por nuestra parte, por las asociaciones que estamos en el gremio, pero me sorprende mucho que no es tan obvio, tan visible en este sitio de esta comunidad de Ajalpan, sino es entre los encuestadores en solidaridad que están denunciando quiénes fueron los que incitaron. Pero sin duda creo que es un caso que da para mucha reflexión, porque ya aún cuando se documentó quiénes eran, para quién trabajaban, qué estaban haciendo, que sigan en estos niveles de justificación es muy impresionante. 8% de los impactos. Ayer el Senado allanó de una manera importante el camino para establecer el salario mínimo a nivel nacional al aprobar la desindexación del salario mínimo. Esto importantísimo esta decisión. Es realmente fundamental porque
Al establecer la desindexación, quiere decir que ya el pago de obligaciones ya no está vinculado a cuál es el salario mínimo. De tal forma que sí se puede ya llegar a establecer el salario mínimo a nivel nacional, homologado a nivel nacional. Esto sí es una medida fundamental para ya rumbo a establecer este salario mínimo nacional. Vamos a tener una información más detallada un poco más adelante. 7% de los impactos es el reporte del INEGI ayer a las 8 de la mañana, donde hablan de una vez más la inflación. La inflación para la primera quincena de octubre llegó al nivel bajo histórico, llegó a 2.47%, que es el nivel más bajo que se registra desde que se mide la inflación en el 2009. Bueno, no desde que se mide, sí, pero en 2009 fue el nivel mínimo histórico y esta vez todavía va un poco más allá. Tiene que ver la compensación de la baja en la inflación, tiene que ver con el precio de la gasolina magna y la telefonía celular. Esas son las dos variables que ayudaron a bajar. Eso sería un buen spot del gobierno federal. ¿Verdad? Sí, pues sí. La verdad. Pues, o sea, especialmente para nuestra generación que vivió los horrores de la inflación de los 80s. Sí es una extraordinaria, 70s y 80s, sí es una extraordinaria noticia. El último tema, 3% de los impactos se coló en el tema, es este narcotúnel que ayer descubrieron las autoridades entre Tijuana y San Isidro. San Isidro es la puerta de entrada a San Diego. La prensa dice que es un narcotúnel Tijuana-San Diego y bueno, a menos de que me demostraran lo contrario, no es un túnel de 40 kilómetros de largo, sí, es el cruce de la frontera hacia San Isidro. Este túnel fue acreditado por las autoridades al Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que decir que el Cártel Jalisco Nueva Generación nace como un grupo de Joaquín El Chapo Guzmán cuando estaba prófugo previamente, para apoderarse de Jalisco y tomar para él, a través del Cártel Jalisco Nueva Generación, todo el negocio de las metanfetaminas en Jalisco hace ya varios años. Este es el país informativo. Oye, déjame hacer un comentario sobre el... Están diciendo que toda esa área entre Tijuana y el pase a San Isidro y adelante, es como queso gruyere, está lleno de hoyos, toda esa área, o sea, se la llevan escarbando y escarbando. Y aunque sí hay 181 túneles que se han descubierto, se han descubierto en esta zona de Tijuana, San Isidro. Probablemente son el doble. Probablemente son los que se descubrieron. Lo que no está en el PAI, porque salió hace muy poco tiempo, esta madrugada hora de México, es que ya tenemos un nuevo líder de multimillonarios en la lista de Forbes. Esta mañana, sorpresa, ¡órale!, el hombre más rico del mundo, porque es Amancio Ortega, el empresario español que funda esta firma Indetex en la bolsa española y es precisamente, como dice Paco, el creador de esta empresa Zara, de esta empresa de ropa Zara. Bueno, ya tiene más de 70,000 millones de euros, supera a Bill Gates como el hombre más rico del mundo. En columnas me gustaría llamar la atención porque no tiene nada que ver con el PAI. Regularmente hay alguna correlación o el tema del PAI tiene... Pues nada, hoy se está escribiendo mucho sobre la posibilidad de la legalización o despenalización de la marihuana. Sí. Casi 10% de las columnas. Es decir, la decisión de la Corte parece que los analistas ya la traen mucho en mente. Es decir, no tiene nada que ver con el PAI. Pero sí es un tema, pero es un tema que está latente muy aquí a que decida la Corte. Nada más, también hubo un accidente terrible en Francia, en el suroeste de Francia, en la zona vitivinícola de Burdeos. Un autobús que llevaba casi 50 personas, la mayoría adultos mayores pensionados, chocó con un camión de carga, hay 42 muertos. Sí. Este es el peor
accidente de esta naturaleza que tiene Francia desde 1982. 42 muertos y al menos 42 muertos hasta este momento y 9 heridos. Esto o sea que la mayoría de las personas, todos murieron. ¿Sí? Y pensionados. Prácticamente todos murieron. En primeras planas llama la atención la primera plana de Milenio, porque es de las pocas que no traen la anulación de Colima. Sí, es que estoy viendo. Es importante el tema. Lo que va a ver ahorita lo saben. Pero sí, considerando toda la información que está entre Patricia, entre todos los eventos históricos del día de hoy. Que diga Paco de qué se trata, porque yo también tengo un comentario ácido sobre el tema. Es decir, yo prácticamente no he visto otro diario más que Milenio que no tenga el tema de Colima o la anulación de la elección como 8 columnas. Y el huracán Patricia. Pero más creo el tema de Colima, creo. Citan al director de Ayotzinapa un año después. Bueno, fue citado pues prácticamente hoy, hace 2 semanas. De hecho, yo no he visto nada en los medios, pues yo supongo que el director ya se presentó a declarar hace 10 días, o cuando menos, a principio, el fin de semana antepasado. Y cuando digo que yo supongo que sí se presentó a declarar, es que de no haber sido requerido, pues habría policías ministeriales que lo estuvieran buscando, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso decía yo un comentario ácido, porque esta es una información de hace 2 semanas. Sí. Y otra... Que resalta lo que dice Paco. ¿Por qué no le entró a lo de Colima? Sí. Otra noticia que creo que no está en el PAE, pero me parece muy relevante por su trayectoria, por lo que representó en el estado de Zacatecas, es el accidente de Tomás Torres. Sí, muy triste. Muy lamentable. Muy lamentable. Ex candidato a la gobernatura, funcionario político muy reconocido en su estado, en fin, digo, bajo cualquier... En su propio avión con su piloto cayeron y murieron, lamentablemente.